grandemente. Mi nombre es Luis Badilla, aquí de la página Reino, y hoy está con nosotros el pastor Cristian Vélez de Ministerio Internacional Jesús. Así que, pastor, por favor, salude. Muchas bendiciones Luis, muchas bendiciones a todos los que están y se van conectando ahí. Como ya le dije a Luis, se lo repito aquí frente a todos ustedes, para nosotros, para mí es un privilegio poder estar aquí. Yo digo antesala o preámbulo a lo que va a ser el reino prontamente. Para mí es una honra, un privilegio. Como dijo Luis, yo soy el pastor Cristian Vélez del Ministerio Internacional Jesús, ubicado aquí en Isabela, Puerto Rico, y estamos hoy pues preparados para hablar del reino y poder impartir una palabra de lo que es el reino, de lo que es la cultura del reino, de lo que es el poder del reino. Cuando estábamos hablando, que Luis me dice, ¿qué tú tienes? Yo le solté el tema. Él me estaba comentando que Dios le estaba hablando por la misma línea, así que eso y por ahí vamos. Amén, amén. Así que, como saben, aquí está con nosotros el pastor Cristian Vélez y vamos a estar hablando de unos temas que tienen que ver con reino. Y cuando Cristian me dijo que él quiere hablar de estos temas, y pues la página se llama Reino, o sea, el Señor me lleva tiempo hablando de reino, yo me emocioné también. Así que vamos a estar aquí hablando de este tema, ¿verdad? Que Cristian me habló de un texto base, en la cual vamos a estar leyendo ya mismito. Pero yo quiero a todos los que nos están viendo ahora mismo que por favor le den share a este link, a este live video, compártalo, ¿verdad? Para que más gente se una con nosotros, puedan ver este video, lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros reciban esta noche, porque a pesar de que yo y Cristian estamos hablando, nosotros sabemos que también el Señor nos va a impartir a nosotros. Eso es así. Y verdad, denle share, o sea, comparte el mensaje agradable del Señor, conéctense, únanse. Vamos a estar al final, vamos a hacer una oración con las peticiones que nos digan por aquí por los comentarios. Y vamos a empezar, pero yo quiero empezar, Cristian, como estábamos hablando ahorita. Zumba. ¿Cómo fue que nosotros nos conocimos? Porque para el que no sepa, nosotros hace par de meses atrás se hizo una actividad reino en la iglesia Ciudad de Salvación, en la cual era por título reino. Y yo tenía una gente que estaba conmigo bregando en esta actividad. Y estábamos en la parte de la administración y de momento yo veo a Cristian a lo lejos. Yo nunca había hablado con Cristian, yo nunca había tenido el privilegio de poder hablar con él, no lo conocía bien. Pero sabía quién era él por las redes sociales, cuando comentaban que va a estar el profeta Cristian Vélez predicando. Yo dije, mira, este es Cristian Vélez. Esa fue mi reacción y yo voy caminando y voy a donde ti, y yo, antes de ir a donde ti, yo me acuerdo que estaba Jackson al lado tuyo, estaba Bradley, y yo le digo, ¿él es Cristian Vélez? Y yo, sí, y yo, ok. Pues ahí yo donde ti, yo digo, Cristian, si tienes una palabra para soltar en el día de hoy, en esta noche, ¿sabes? Tienes toda la disposición, tienes luz verde para que subas allá arriba al altar y zumbe la palabra. Y cuando tú me contestas, brother, yo le estaba diciendo al Señor, porque Él me estaba dando una palabra, pero que tenías que venir tú a decirme que la soltara para yo poder decirla. Y cuando tú me dices eso, yo terminé y dije, pues dale, sube. O sea, como que el show fue tan grande, yo no sé qué hice. Mira, pues dale, sube. So, para que sepan más o menos el trasfondo de que estábamos conectados en el espíritu sin conocernos, sin nunca haber hablado en ningún momento. Fuimos conectados por el espíritu en esos momentos y más adelante Cristian y llevamos, aparte de que, perdón que interrumpa, Luis, sí. Aparte de que nunca habíamos hablado, yo sé que eras el esposo de Charlene, a Charlene yo la conozco a tu esposa la conozco hace muchos años, pero yo llevaba 2 años en la Florida. Yo acababa de llegar a Puerto Rico, de nuevo que nos mudamos para acá, y cuando me enteré de la actividad de reino, ese día había un cumpleaños de un familiar mío,
pero pues yo decidí salir temprano del cumpleaños para ir a la actividad. Y cuando estábamos allí, que pues la presencia del Señor era demasiado notable, allí estaba Dios, eso fue una cita de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo empieza a hablarle, y pues ese es el problema cuando uno le pone los requisitos a Dios, la confirmación de la confirmación de la confirmación de la palabra. Y cuando el Espíritu me empieza a hablar, pues yo estoy, lo que fue en mi casa muchos años, Ciudad de Salvación, yo sé que yo tengo la confianza ahí, pero pues la actividad Dios te la entregó a ti, yo no te conocía, yo pues, Señor, ¿cómo yo hago esto? Y cuando el Señor me empieza a hablar, pues que yo le digo, pues Padre, si tú quieres que yo hable, pues tiene que venir Luis. Era como un requisito a mi mente, casi que si pasaba era de verdad Dios, porque como nosotros no hablábamos nunca habíamos hablado. Y en eso tú que te me acercas, no pasaron ni 5 minutos, diría yo, que tú te me acercas y me dices, mira, quiero que tú sepas que tú sientes una palabra, tienes todo pues, la luz verde para soltarla. Y ahí que yo te contesto eso, bueno, el Señor me lleva hablando, pero yo le dije a Dios, metí la pata de decirle que si Él quiere que yo la suelte, que tú vinieras. Y así esa fue como nuestra primera conversación, y de ahí se ha dado, pues Dios nos ha unido, de verdad, el Espíritu Santo nos ha unido, y ha sido bueno, una relación de reinos. Y cuando siempre estamos hablando nosotros, siempre hay una conexión con reino. Porque cuando nos volvimos a encontrar, que fue una vez en casa de Jackson, el pastor también de la Iglesia Ministerio Internacional Jesús, estábamos hablando y lo primero que nosotros nos vino a la mente fue a ti mayormente, que tú dijiste, ¿por qué no llevamos el reino al sur? Cuando estaban pasando las cosas de los temblores, porque ya llevaba tiempo de como que, yo quiero ir para allá, y cuando tú me dices, mira, pues vamos a llevar el reino al sur, y dije, espérate, el Señor estaba diciendo algo. Pues ahí, pues, estuvimos juntos y fuimos allá al sur a impartir palabras. Además de nosotros llevar palabras, salimos nosotros bendecidos también allí. Llevamos mucha palabra y yo me llevé mucha comida. Y allá ese día me acuerdo que fue el último fuerte que pasó en Puerto Rico, que nos cogió por allá. Sí. El terremoto, y fue un poco impactante porque uno estaba allí dándole aliento a esas personas. Fuimos a Guánica, si no me equivoco, a San Germán. Entonces, después de uno haber acabado de dar una palabra de aliento, que venga ese sacudión, como que ahora prueba lo que ellos han estado viviendo para ver si tú vas a vivir lo que tú les estás diciendo que ellos vivan. Eso es exacto. Y fue impactante, de verdad, fue fuerte, pero se pudo llevar el reino al sur, y Dios te dio esa bendición de que lo pudieras llevar allá. Fue tremendo. Así que ya terminando los saludos, cómo fue que allí Cristian nos conocimos, cómo hemos, ¿verdad?, estado conectados. Cristian se comunicó conmigo esta semana después que yo le había preguntado si podía estar con nosotros por la página del reino, ¿verdad? Me envió un mensaje de que él quería usar este verso, este texto de la palabra que se encuentra en Mateo 10, 7 al 8, en una versión que es de Passion Translation, me imagino que es, ¿verdad, Cristian? Sí, esa misma. Esa, ¿verdad? Así que, y me gusta el cómo dice esta versión, el texto, y este va a ser el texto base de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Cristian tiene otros versos allá, otros textos. Sé que hoy va a ser una noche poderosa. Hoy va a ser una noche de que el reino de los cielos se va a manifestar no solamente en este live video, sino en su casa, a todo el que está escuchando, porque usted, aunque no lo crea, le está abriendo la puerta al Señor para que pueda entrar en su casa, el Espíritu pueda entrar en su casa y pueda morar allí, manifestarse allí, y usted pueda sentir, no solamente va a escuchar lo que nosotros estamos diciendo, sino que va a sentir cuando el reino entre en esa casa, en su casa, y vas a ver cómo la palabra del Señor se vuelve vida, se materializa en estos momentos. Así que, En el nombre de Jesús.
Vamos a leer este verso. Yo quiero que usted lo busque también, los versos, los pueda anotar. Como hicimos en el live pasado, va a ser un tiro de conversación. Usted escriba por el chat, puede escribir peticiones y más adelante nosotros vamos a estar orando. O lo que quiera decir, que el tema que quiera hablar. Vamos a empezar a leer en Mateo 10, del 7 al 8. Escuche bien, Mateo 10, del 7 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Y a medida que avanza, predique este mensaje. El reino del reino celestial es accesible, lo suficientemente cerca como para tocarlo. Debe llevar la curación continuamente a los leprosos y a los enfermos, y debe habituarse a romper la presencia demoníaca de las personas y resucitar a los muertos a la vida. Libremente has recibido el poder del reino. Escuche bien. Libremente has recibido el poder del reino. Así que libéralo libremente a otros. Eso es Mateo. Está poderoso. Eso es Mateo 10, del 7 al 8. Lo vamos a escribir, ya Cristian lo escribió. Ponlo por aquí también para que ustedes lo busquen. Sí. Yo lo que quiero es que ustedes no solamente lo que Cristian diga ni lo que yo diga se queden con eso, sino que usted vaya después a su casa, se ponga a leer, se ponga a escudriñar la palabra para que el Señor le siga hablando de este tema. Así que Cristian, ¿qué nos tenía para nosotros con este verso? ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué es lo que tú quieres qué es lo que tú tienes para nosotros esta noche? Amén. Así, gracias de nuevo, Luis, por la oportunidad y a todos los que se están conectando ahí. Saludos veo gente de allá, de la iglesia de Orlando, de Casa Paternal en Orlando, Florida. Débora, Joana y a todos los que se están conectando, Tomás. Bendiciones a todos. Ahí hay varias gente, a Luis, Cerezo, bendiciones a todos los que se están conectando. Cuando tú me dijiste para poder hacer este live, ¿verdad? Este video, yo me puse a orar y el Señor me estaba hablando de este texto y de varios que vamos a compartir hoy, pero me llamó mucho la atención porque yo sé que este texto lo hemos visto en otras versiones, ¿verdad? Y lo hemos escuchado de distintas maneras, pero me llamó la atención puntos de lo que dice el texto en esa versión de Passion, de la TPT. Sí. Dice que el reino celestial es accesible lo suficiente cerca como para tocarlo. Eso es lo primero. Lo que nosotros queremos que todos los que nos están viendo sepan es que el reino de los cielos no se fue para el cielo cuando Jesús se fue para el cielo. El reino de los cielos permanece en la tierra y dice la Escritura que es tan accesible lo suficientemente cerca como para que usted lo pueda tocar. Mire lo accesible que está. Cuando usted puede tocar algo es porque lo tiene al frente, ¿verdad que sí? Ahora mismo yo no puedo tocarle la pared de casa de Luis, pero porque no estoy allá, pero sí yo puedo tocar la computadora que tengo aquí, el celular mío que tengo aquí, porque está accesible y está al frente mío. Así mismo está el reino de los cielos en nuestra vida, está tan accesible que uno lo puede tocar con la mano. Y dice que está accesible y que en la manifestación del reino dice que debemos de manifestar. Miren lo que dice la Biblia, que debemos de manifestar continuamente, no una vez al año, no de vez en cuando, no cuando se pueda, no, es continuamente la sanidad, la liberación, aún la resurrección de muertos. Y yo sé que esto es un tema que choca al principio, pero eso yo estoy leyendo la Biblia. Ese es el texto. Dice que debemos manifestar continuamente sanidad, liberación, aún resurrecciones de muertos. Y dice, y así como tú lo has recibido libremente, libéraselo libremente a la gente, a los otros. Una de las cosas que el Señor me hablaba es que vivir en la manifestación del reino de los cielos
no es para un beneficio personal. Y yo sé que Luis nos puede hablar más de esto, porque el Señor le ha dado, yo creo que, Luis, que tú has recibido más que, y yo sé que tú lo sabes, pero quiero recalcarlo. Yo sé que tú has recibido más que una actividad, una revelación de este tema. Y yo digo que son como accesos que Dios le permite a gente para que gente lo pueda llevar a otros. Y yo, lo que me dice la Biblia es que vivir en la manifestación del reino, lo primero es que no es para beneficio personal, sino que es para liberárselo a otros. Porque lo que dice ahí es, libéralo libremente, porque lo recibiste el poder del reino. No solamente el reino, recibiste el poder del reino libremente, así que libéralo libremente a otro. ¿Qué voy a liberar a otro? El poder del reino. Que continuamente todas las personas puedan manifestar sanidades, que continuamente todas las personas puedan manifestar liberación, que continuamente todas las personas, cuando pase un suceso en la gente, mira, ahí lo que dice es, y debe habituarse a romper la presencia demoníaca de las personas, a manifestar liberación y resucitar a los muertos a la vida. Cuando uno está en el ámbito del reino, uno lo primero que uno piensa cuando ve a un enfermo es que reciba sanidad. Cuando uno está en el ámbito del reino, lo primero que uno piensa cuando ve una opresión en una persona es, esa persona necesita esa liberación, esa persona necesita liberación. Pero es vivir en esa dimensión, en ese ámbito. Correcto. Para que uno pueda manifestar continuamente ese poder del reino. La palabra reino en el Nuevo Testamento específicamente es la misma palabra. Todas las veces que el Nuevo Testamento menciona la palabra reino, está hablando de una sola palabra. No hay varias palabras como por ejemplo cuando tú buscas amor. En el Nuevo Testamento hay muchas palabras que se traducen amor. Cuando tú buscas poder, cuando tú buscas paz, pero reino es una sola cosa, por lo menos en el Nuevo Testamento. Está hablando de lo mismo. Y esa palabra reino, que fue la que Jesús predicó, que fue la que Jesús manifestó, y se lo quise traer en el Nuevo Testamento porque en el Viejo te lo habla, pero pues estamos en este tiempo, después de Cristo, estamos viviendo en este tiempo y pues vamos a hablar de lo que nos compete, que es la manifestación del reino en Jesús y después, ¿verdad? Sí. Que lo estaba desde Juan, diría yo. Pero esa palabra, reino, que es la misma en todo el Nuevo Testamento, me llama la atención que aparte de que significa, valga la redundancia, reinar y gobernar, significa que es un campo y que es un ámbito. Quiere decir que es un lugar. Un ámbito, un campo, es un lugar, ¿sabes? El reino es un lugar. Por eso, cuando uno está en ese ámbito, cuando uno está en ese lugar, uno puede continuamente manifestar su poder, que es la sanidad, que es la liberación. Y cuando uno está en ese ámbito, uno puede estar continuamente liberando ese poder del reino a otras personas. Porque ¿de qué me vale yo poder orar por los enfermos y que se sanen, pero yo no adiestrar a mis discípulos a que oren por los enfermos y sanen a la gente? Que yo no adiestrar a las ovejas a que no, tú puedes liberar, tú puedes sanar, tú puedes llevar el mensaje, tú puedes hacerlo, porque así como yo lo recibí gratis, porque el precio ya lo pagaron, tú lo puedes liberar, tú lo puedes recibir gratis. El reino, el poder del reino no se accesa ni con ofrendas, y disculpe si estoy tocando una vaca sagrada. El poder del reino no se accesa. Tranquilo. Exactamente. El poder del reino no se accesa ni con ofrendas, ni con diezmos, ni con primicia, ni con nada. No. Había un precio que ya se pagó y fue el precio de la cruz, que ya Jesús lo pagó. Y lo que me dijo Jesús en Mateo 10 es
que así libremente como ha recibido ese poder, así libremente libéralo. No cobres por él. Bueno, usted, si usted ha visto en las escrituras, los que quisieron pagar por el poder o los que quisieron truquear con el poder del reino metiendo dinero en el medio, pues sabemos los resultados. No le fue muy bien. Porque ya ese precio se pagó. Ya ese precio se pagó. Y así libremente, como lo has recibido, dice libremente, impártelo. Luis, no sé si quieras, yo sé que quieres decir un montón de cosas y tendrás un montón de cosas, pero pues Vamos, para que digas algo. vamos a seguir hablando de esto, pero rápidamente quiero saludar a la gente que nos están viendo. Seguro que sí. Mi esposa Charlie Rodríguez la está viendo, que jaro, ¿verdad? Charlie, saludos. Saludos. El pastor Luis R. Vadillo, mi padre, de la Iglesia Cristiana Pablo de Luz. Tremendo hombre. Saludos, bendiciones, pastor. Hermana Damaris Vázquez, bendiciones. Luis E. Cerezo, bendiciones Luis y pastor Cristian y los demás que están con ustedes, bendiciones Luis. Tenemos aquí a Jorge Omar Nieves Cruz, The Kingdom is at hand. Así mismo es. El reino de los cielos está en mano, está aquí. Yes. Juan Santiago, amén. Está Jaxel Ramos, vamos, les amo. Jaxel, igualmente les amamos mucho. Aquí está conmigo Cristian Vélez, te lo saqué un momentito, te lo quité por un minuto. Ahorita lo llama. Sí, lo tengo que llamar después. Y Charlie Rodríguez, bendiciones. Y Yajaira Osorio, yo dice aquí, así que bendiciones a todos los que nos están escuchando, todos los que están entrando. Por favor, denle share a este video. Compártelo, esto es un tema muy importante, así como el de la semana pasada, que estamos hablando de sanidad. Hoy estamos hablando del reino, de la manifestación del reino. ¿Qué es el reino? Ahorita vamos a entrar a la cultura del reino, porque el reino tiene una cultura, hermano. Lo que pasa es que a veces no sabemos muy bien qué es lo que significa cultura, pero le tenemos la definición de lo que es cultura. Así que, como está hablando el pastor Cristian Vélez, tantas cosas que uno quiere decir a lo que tú estabas diciendo, pero yo lo que quiero decir es algo muy importante que la gente entienda, porque y esto quizás puede mover la doctrina y la teología, como estaban hablando Gidan y Antiel. A veces nosotros decimos cosas que le mueven la teología y la doctrina a la gente, que se quedaron en ese momento, pero la palabra nos dice algo contrario. Exactamente. Y yo lo que te quiero decir es, y escucha bien lo que le voy a decir, el reino no es la iglesia, ni la iglesia es el reino. Pero la iglesia tiene que manifestar el reino. Eso es lo primero que les quiero decir. A veces confundimos las dos cosas, la iglesia, el reino y no. La iglesia somos nosotros, que es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Escuche bien, Cristo manifestaba el reino. Yes. Cristo, cuando Cristo llegó decía, prediquen arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús llegó, el Mesías llegó, el reino de los cielos fue accesible, llegó porque Cristo lo empezó a manifestar. Eso es. Y la parte más interesante, Cristian, que yo quiero que la gente sepa, cuando el reino de los cielos se está empezando a manifestar, las tinieblas, escuche bien, las tinieblas también se empiezan a manifestar de una manera aceleradamente y como nunca antes. Escucha bien, cuando Jesús empezaba a predicar, en un momento dado Jesús estaba predicando en la sinagoga y empezaron a salir espíritus inmundos. En la palabra vemos mucho en el Nuevo Testamento que Jesús echó fuera muchos demonios, pero no vemos mucho eso en el Viejo Pacto. No vemos mucho eso en otros momentos de la Biblia, lo estamos viendo más efectivamente cuando Jesús llegó. Porque Jesús vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Y ahí cuando se está manifestando el reino, el enemigo está diciendo, espérate, se está manifestando el reino, yo tengo que actuar para que esto no siga, tengo que tratar de pararlo. Yes. Y ahí es que vamos entrando, y yo quiero que ustedes entiendan, ¿sabes? No
no se moleste conmigo, si se quiere molestar, moléstese con la palabra, porque es que es la palabra que dice, ¿sabes? Yo no tengo problema que se moleste conmigo. Tú no tienes culpa de eso, lo que está Yo no escrito tengo ahí. culpa de eso. Pero yo quiero que la gente entienda claramente que el reino no es la iglesia no es el reino, pero el deber de la iglesia, el deber de nosotros, el deber del pastor Cristian, el deber de mí, es manifestar el reino de los cielos. Es hacer lo que Jesús hizo. Y más claro, Jesús nos dijo, aún cosas mayores haremos nosotros. Eso es. Ya el Señor nos dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores. El Señor nos dio, en otras palabras, ya la libertad de hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y a veces, Cristian, a mí, yo entro quizás en mucha confusión con la gente cuando me dicen, yo tengo que orar para el Señor, para hacer este culto evangelístico, para confirmación. Y ya Dios les dijo que están por todo el mundo y predicaran el evangelio. Eso mismo, mírala ahí. Ya el Señor nos mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿sabes? Sí. Tú vas a seguir pidiendo ¿cómo se llama esto? Confirmación. Confirmación. Aquí pasó algo, Cristian. Estamos viendo, por lo menos yo creo que... Lo estamos viendo. Yo creo que sí. Sí, lo estamos viendo. Sí, ok, estamos bien. Así que perfecto. Y lo importante es, Cristian, que la gente entienda que nosotros, como embajadores, esa es la palabra clave, como embajadores del reino, como gente que manifiesta el reino, hay algo muy importante que tú nos acabaste de decir ahorita, y es que es todo el tiempo. Exactamente. No es en un momento, no es cuando estemos los domingos en la iglesia predicando, adorando, ministrando. No solamente son los martes cuando estemos en la iglesia, los miércoles, los viernes, los domingos, los días que estemos en el templo estructural, en la estructura. No son solamente en esos días, sino que es en todo momento, en todo lugar. Sí, el reino de los cielos no se queda en la puerta de la iglesia cuando usted sale. El reino de los cielos se va para su casa, está en todo momento. Y ese reino que estamos hablando, que es el reino celestial, el reino eterno, es, como les dije, un reino eterno. El reino estaba, como decía Luis, antes de la iglesia y va a permanecer después de la iglesia. La iglesia nace con Jesús y Jesús la da a luz. Pero va a llegar un punto en que la iglesia ya no vamos a ser iglesia, vamos a ser esa esposa del Cordero, viviendo en el reino eterno, porque el reino va a permanecer. Y es algo que, como tú dices, Luis, tenemos que entender que es algo que está todo el tiempo, que es en todo lugar, y el problema ha sido que como muchos creyentes han creído que el reino es la iglesia y que la iglesia es el reino, se limitan al momento de culto. Entonces no piensan que lo que pasa en la iglesia puede pasar en su casa, que lo que pasa en la iglesia puede pasar en el vecindario, en la calle, en donde sea, porque no han entendido que el reino no es el momento de reunión. El reino es en todo momento, y por eso lo que Dios puede manifestar en una reunión de culto, puede hacerlo en tu casa, puede hacerlo con tu familia, puede hacerlo en un cumpleaños, que haya alguien enfermo que se cayó, que le dolió la rodilla. Usted puede sacar ese momento en ese momento y decir, no, vamos a orar, vamos a declarar sanidad sobre esa pierna, y que pueda recibir sanidad. Eso es reino. Eso es reino. ¿Sabes? El reino, cuando uno se pone a leer las escrituras, el reino lo que viene es a traer libertad. El reino lo que viene es a traer libertad, que mediante esa libertad hay sanidad, hay liberación, por cierto, y hay salvación. Pero la gente, como estamos hablando, tienen que entender que el reino no solamente es en la iglesia, en el culto, durante el culto, no solamente es en ese momento, como nos está hablando el hermano Cristian Vélez, sino que cuando usted se va para su casa, el reino se puede manifestar allí. Y a veces, Cristian, nosotros, hay gente
que dice, yo quiero ir para esa actividad de ese culto porque se va a manifestar la gloria de Dios a otro nivel, porque van a haber profetas, que si van a haber apóstoles, toda esta gente, como que si por ellos es que el reino llega, como que solamente ellos son los que cargan eso, ¿sabes? Y a veces uno se choca como que, el pastor de tu iglesia no pudo orar por ti para que tengas sanidad. O sea, tengo que buscar a alguien de allá afuera para que venga, para que ore por ti, para que tú recibas sanidad. Exacto. Pero tú sabes por qué pasa eso. Por la honra. Zumba. Por la honra. Tú tienes acceso a lo que tú honras. Si yo puedo honrar a Luis lo suficientemente como para saber que él porta el reino dentro de él, y que si él clama al Padre, el Padre le puede responder y yo puedo recibir sanidad, yo lo voy a accesar. Pero si yo pienso que el profeta de afuera tiene más unción que mi pastor, que el apóstol de afuera tiene más unción que mi pastor, por la honra, pues yo voy a creer que aquel me puede dar lo que quizás el pastor mío no puede dar, que no debe ser, ¿sabes? Que no tiene que ser así. ¿Sabe? Su pastor puede manifestar reino también. Lo que pasa es que no lo honramos. Sí pues. Y como tú decías, ¿sabes? Jesús, como tú estabas hablando, que el reino es para traer liberación, para manifestar esa liberación. Uno de los textos que yo tenía era en Mateo 8, 16 y 17, que está hablando de uno de las veces, porque fueron muchas. La liberación llegó con Jesús. En el Viejo Testamento usted no va a ver que una persona es liberada de una opresión, porque la liberación llegó con Jesús para que se cumpliera la profecía con él, y llegó porque él trajo el reino de los cielos de nuevo a nosotros. Eso así. Pero una de las veces que Jesús manifiesta esa liberación, que hay que entender que la sanidad fue un elemento fundamental en el ministerio de Jesús. Eso era sanidad, liberación, eso era el fundamento, el fundamental en su ministerio. Dice Mateo 8, 16 al 17, dice, y esa noche, la gente le trajo a muchos que fueron demonizados, ¿verdad? Estaban bajo una opresión, y cuando Jesús solo habló una palabra de sanidad sobre ellos, Jesús no tuvo que meterle ahí 25 minutos. Jesús habló una palabra de sanidad sobre ellos. Dice que fueron totalmente liberados de su tormento, y todos los que estaban enfermos recibieron su sanidad. Y dice, al hacer esto Jesús, como le está hablando Jesús, al hacer esto Jesús cumplió la profecía de Isaías, que dice, Isaías 53, que dice que sobre él se pusieron nuestras debilidades, sobre él se puso el precio de nuestra paz, sobre él se puso nuestra enfermedad, para que nosotros la pudiéramos accesar. Eso que está hablando Luis ahí, que lo podemos ver en Mateo 8, y pasó muchas veces, ya Jesús pagó el precio para que el reino estuviera tan accesible como la palma de nuestra mano. Para que la sanidad fuera tan accesible como a la palma de nuestra mano. Para que la liberación de la depresión, para que la liberación de la depresión, de los ataques de pánico, de los ataques de migraña, lo que usted padezca, sepa que ya Jesús pagó un precio para que ese poder, esa sanidad y esa liberación esté a su alcance, que usted lo pueda alcanzar. Eso es así. Y yo quiero decirle algo a la gente, ¿verdad? Porque estamos aquí, Cristian, de que la iglesia debe manifestar el reino, y estamos hablando del reino, pero quizá la gente nos puede decir, ¿y cómo se establece, cómo se establece el reino, cómo se manifiesta el reino? Y yo rápidamente les quiero decir a ustedes, si vamos a la oración que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos, hay una parte que nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, está en Lucas 11 del 1 al 3, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo quiero que usted entienda algo, lo que nos estén escuchando. Lucas 11, ¿verdad? Lucas 11 del 1 al 3. Lucas 11 del 1 al 3. Vi que lo escribiste. Sí, para eso. Gracias, bro. Estamos aquí, vamos a saludar a Giancarlo Quiles, Dios le bendiga Carlos, saludos, papá. A Sila Morales, saludos, Dios les bendiga, amén. Miguel Rosa, saludos Miguel, Dios te bendiga, bro. A nuestro hermano Giovanni Lorenzo, brother, Dios te bendiga, espero que estés bien. Mañana vas a darle duro con los jóvenes. Así que, pues brother, Lucas 11, de 1 al 3, la oración que el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos nos dice algo bien claro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para que el reino de los cielos sea manifestado, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Exacto. O sea, yo tengo que hacer la voluntad que el Padre me mandó a hacer para yo ver el reino siendo establecido en la tierra. O sea, para yo ver o percibir, ver que el reino de los cielos se está manifestando aquí, yo tengo que hacer la voluntad del Padre y no la mía. Eso es lo primero. Y nos dice a nosotros, como en el cielo, así también en la tierra. Zúmbale por ahí, que tengo un texto vuela acá. A mí me voló los cascos, zúmbale por ahí, que soy. Vamos para encima. Como en el cielo, así también en la tierra. Escuche bien, nos dice a nosotros que tiene que compararse como en el cielo. No se tiene que comparar como la tierra, es como en el cielo. ¿Sabe por qué se tiene que comparar como en el cielo? Porque en el cielo se hace la voluntad del Padre y no la voluntad que los ángeles quieren. Wow. La última vez que un ángel quiso hacer la voluntad de él, el Señor los votó. Válgate, qué brutal. El Señor los votó. La última vez que en el cielo querían hacer la voluntad de ellos, no la del Padre, el Señor los votó. Por eso, cuando nos dice como en el cielo, porque siempre se está haciendo la voluntad del Padre. Aquí no, Cristian. Aquí el Señor nos puede decir algo y yo vengo y digo, ay, es que hoy estoy muy cansado para hacer eso. Ay, yo no soy pastor, yo soy evangelista, yo no tengo que hacer eso. Yo mejor le pregunto a él para que él lo haga. Ay, yo no quiero hacerlo ahí, yo mejor lo quiero hacer en este lugar. Y vemos que no estamos haciendo la voluntad del Padre, sobre el reino no puede establecerse. Pero una vez hacemos la voluntad que el Padre nos mandó a hacer, vemos cómo el reino de los cielos se está estableciendo. Ahí podemos ver los milagros, las liberaciones, las sanidades. Todo lo que el Señor tiene para nosotros lo podemos ver porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Exactamente. Y así como Jesús lo estableció, que le enseña a los discípulos a orar y le dice, bueno, cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, y todos conocemos eso, pero dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace allá. Exacto. Así se establece el reino, haciendo la voluntad del Padre. Pero mira, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? Mira qué fácil fue traerlo con una palabra. No sé si me va a entender. Fue poder accesar ese reino, obviamente muriendo a tu voluntad, muriendo a lo que tú quieres, muriendo a lo que tú, ¿verdad?, anhelas. Exacto. Y buscando lo que Él quiere. Y por esa misma línea, mírate esto, que a mí como te decía ahorita, me voló los cascos. Porque nosotros todos sabemos que Jesús, cuando paga el precio por nosotros y muere, dice la Biblia que Él bajó, tomó las llaves de la muerte, del imperio de la muerte, y nos dio vida, ¿verdad? Y todo ese asunto. Pero en la palabra,
dice Mateo 16:19 que el reino tiene unas llaves. Que el reino tiene unas llaves. Y dice Mateo 16:19, dice en la textual, te daré las llaves del reino de los cielos. Mira esto. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Y por aquí voy a lo que tú estabas hablando. Vamos, zumba. Yo siempre saludos a Manuel Gavillán, el pastor Manuel Gavillán. Brother, saludos, bendiciones. Y a Anabel Cordero, Dios te bendiga, sobrino. Sí, esa es mi tía desde Wisconsin. Luis Paragán está conectado, saludos de Amaris, Widali, toda la iglesia del Ministerio de Jesús está ahí diciendo presente. Amén. Cristian Rosado, lo vi por ahí. Saludos a todos. Yo siempre que leía ese texto de te daré la llave del reino y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido del cielo, yo siempre como lo entendía era como que yo prohíbo algo aquí y porque yo prohíbo algo aquí se va a prohibir allá. Y si yo prohíbo algo allá se va a prohibir algo aquí. Pero como yo estoy en versión TPT mode, yo me fui y lo busqué en la TPT. Y se me reveló eso porque mira qué poderoso y es lo mismo que estás diciendo. Es lo mismo que estás explicando. Ese verso en Mateo 16:19, en la TPT, mira cómo lo dice. Dice, te daré las llaves del reino del cielo. Dice, para prohibir en la tierra lo que está prohibido en el cielo. Mira qué diferente lo dice. Tú vas a prohibir en la tierra lo que ya está prohibido en el cielo. No es que tú prohíbes en la tierra para que se prohíba allá. Nosotros no tenemos ese poder así. Porque el reino viene a causa de hacer la voluntad del Padre. Tú prohíbes si tú estás conectado a la voluntad del Padre, tú vas a manifestar el reino prohibiendo en la tierra lo que ya el Padre prohibió allá. Eso así. Eso hace que el reino llegue. Eso hace que el reino se manifieste. Morir a lo de nosotros para que sea Él. Y cuando yo lo leo en esa versión, yo digo, Dios mío, pero yo lo estaba entendiendo mal todo el tiempo, ¿sabes? Yo pensaba que yo tenía el poder para prohibir aquí, que se prohíba allá, y aquí yo hago, y no es así, tú sabes. Lo que dice es, te voy a dar las llaves del reino del cielo, para que puedas prohibir en la tierra lo que ya está prohibido en el cielo, y para liberar en la tierra lo que se libera en el cielo. No es que yo voy a prohibir allá y voy a liberar allá, no, es que yo voy a prohibir aquí lo que ya prohibieron allá. Yo voy a liberar aquí lo que ya liberaron en el cielo, porque es que yo estoy haciendo lo del Padre y no lo mío. Eso hace que el reino se manifieste. O sea, yo estoy liberando lo del Padre, yo estoy prohibiendo lo que el Padre prohibió. Eso hace. Y es que a veces con este asunto de verdad, y el problema son los extremos. El extremo de la gracia fue un problema, el extremo del legalismo fue un problema, el extremo de la escasez fue un problema, y el extremo de la ¿cómo se dice? De la provisión, de la abundancia también ha sido un problema. Y aún el extremo del poder ha sido un problema. Porque por pensar que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos el poder del Espíritu Santo, no, es que yo tengo el poder y aquí yo me como el mundo y aquí yo prohíbo por el poder y aquí yo libero por el poder, pero no es tanto así, ¿sabes? Aquí yo libero porque el Padre liberó. Eso es ahí. ¿Entiendes? Aquí yo ato porque el Padre ató, no es por el poder porque yo tenga el poder del Espíritu Santo y porque yo lo declare, lo decrete y lo suelte, no, es que yo voy a atar lo que el Padre ató en el cielo y yo voy a liberar lo que el Padre liberó en el cielo. Y fue como entenderlo, cuando lo leí ahí en la TPT, fue como decir, Dios mío, yo siempre pensé que en el cielo se prohibía porque yo lo prohibía acá y en el cielo se liberaba, y no es así. Es lo que estás explicando, ¿sabes? Lo quería aportar porque es lo que estabas diciendo. O sea, el reino se manifiesta con la voluntad del Padre, hermano. ¿Verdad? No, ¿sabes? Y
Bro, yo dije esto en el live pasado, y tú lo estás diciendo y yo lo quiero volver a decir. La gente tiene que entender, porque nosotros tenemos que someternos a la voluntad del Padre, y como estaba hablando, para que el reino se manifieste. Y empezamos a declarar, a decretar por nuestras propias bocas, porque nos dice la palabra, si pidieras en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en él. Y tú dices, pues, como yo lo voy a declarar en el nombre de Jesús, yo lo voy a declarar en el nombre de Jesús, me voy a profetizar en el nombre de Jesús. Y la gente, él cree que la palabra nos está dando una tarjeta libre a pedir lo que nosotros queramos, lo que nos dé la gana, la voluntad de nosotros. Pero la gente tiene que entender, como tú estás diciendo, que para poder hacer eso, tú tienes que conocer a Jesús. Tú tienes que conocer la voluntad de Jesús. O sea, y como él está diciendo... la misma palabra, porque usamos ese texto para la visa eclesiástica. Pero también la misma palabra dice que muchas veces nosotros no recibimos porque no sabemos cómo pedir. No sabemos cómo Pero pedir. es que no sabemos cómo pedir porque no hemos conocido su voluntad. Sí, entonces, y por eso no recibimos. Y ahí, como está diciendo a Dani, por ejemplo, yo no puedo ir a donde Cristian y decirle en el nombre de Jaxel te digo, sin yo haber hablado con Jaxel primero. Sin yo haber hablado con Jaxel, sin haber conocido. O sea, yo no puedo ir a donde te decirte en el nombre de Jaxel te digo, porque no va a pasar nada. Es lo mismo lo que estamos hablando aquella vez. Ahora, ¿sabes? La voluntad del Padre, si nosotros conocemos la voluntad del Padre, porque ya el Padre ató lo que tenía que atar en los cielos, y como ya tú sabes que la voluntad del Padre es que eso fuera atado en el cielo, pues Él sabe que tú tienes que, y Él te da el permiso que tú lo ates en la tierra. Exactamente. Es por su voluntad, no es porque yo lo diga, no es porque yo lo quiera declarar, no es porque yo me ponga a decir, no, porque yo soy esto, yo voy a declarar que está prohibido esto. El Señor lo prohibió primero, ¿sabes? Esa es la voluntad del Padre. ¿Sabes? Uno tiene que meterse en la voluntad para que el reino de los cielos sea manifestado. Y que uno no se vaya a encontrar entonces peleando con Dios. Estar prohibiendo cosas que Dios está permitiendo. Zumba. Ahí lo fuimos. Porque a veces estamos echándole, ¿verdad?, la culpa al diablo de todo, y el diablo es esto y el diablo lo otro, y el diablo te reprendo y aquello y lo otro. Pero entendemos la voluntad del Padre para saber si Dios me está enseñando algo con lo que yo estoy viviendo, y aguantarme en vez de estar reprendiendo, no al diablo, estoy reprendiendo a Dios, porque es Dios quien está permitiendo eso, porque Dios me está enseñando algo con eso. Así. Y a veces nos encontramos, por lo que estás diciendo, por no conocer la voluntad del Padre, a veces sin darnos cuenta y sin saberlo, nos encontramos peleando con Dios. Por poner un ejemplo, yo reprendo la pobreza, y te estoy poniendo el ejemplo que fue lo que yo viví. Yo reprendo la pobreza, yo reprendo la escasez en el nombre de Jesús. Diablo, suelta mi finanza, tú eres un puerco asqueroso, estás vencido, aquello y lo otro. Pero el problema no era el diablo, el problema era que yo no sabía administrar las finanzas. El problema era que yo no tenía un presupuesto mensual y creía que el dinero me llovía a las nubes. El problema era que yo estaba malgastando tanto que Dios me tuvo que enseñar en la escasez cómo ser un buen administrador, porque el ser administrador, dice la Biblia, que la administración es un don dada por el Espíritu Santo. Y ese don que, ¿verdad? O esa cualidad que el Señor quiere que todos tengamos, que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos entrega, no que cojamos el talento y lo entejemos, que lo podamos multiplicar en todas las cosas, pues era lo que yo no sabía. Y yo me las vi negras, ¿sabes? Cuando yo tenía un buen trabajo, antes de casarme, tenía un trabajo buenísimo. Yo era mi jefe, yo cobraba por mi cuenta. Entonces, cuando me caso,
el Señor pues dijo, déjame llevar a este nene a la escuelita. Y, y empezó el negocio a bajar, a caer, a caer, a caer, hasta que me quedé sin negocio y no tenía nada, recién casado. Y yo reprendiendo al diablo, sacando al diablo de mi casa, echándolo fuera, y no sabía que era un proceso de Dios, que Dios me estaba enseñando a ser un buen mayordomo con lo que Él me entregaba. Y así, eso es un ejemplo de tantas cosas que Dios a veces permite para enseñarnos. Y uno, por no conocer su voluntad, estamos aprendiendo sin saber que pues Dios nos está enseñando algo. Dios nos está enseñando algo con eso que estamos viviendo. Y, ¿sabes? La gente, como tú dices, a veces le echamos la culpa al diablo. Y esto es una perfecta ilustración la que tú estabas diciendo. Y, por ejemplo, tenemos los 500 pesos para pagar el apartamento, ¿verdad? Ajá. Lo tengo que pagar el miércoles. Ponte, tengo que pagarlo el miércoles de la semana que viene. Y yo fui hoy al mall y encontré unos tenis que me gustaron que valían 180 pesos. Ay, caramba. Y lo compré yo. Y lo compré. No fue el diablo que me mandó a comprarlo, lo fui yo. Y después digo, que yo ¿cómo es esto? Yo reprendo. La culpa es tuya, que prendes tú mismo, que tú gastaste ese dinero. O sea, tú tenías el dinero ahí ya para pagarlo, pero por tu propia mente, por tu propio razonamiento lo gastaste. Y ahí lo está echando la culpa al diablo cuando el diablo no tenía nada que ver en esos momentos. Exactamente. Y todo es por no conocer la voluntad. ¿Sabes? Todo es por no conocer la voluntad. Si supiéramos cuál es la voluntad y si fuéramos unos buenos mayordomos de lo que Dios nos entrega, pues pues no tendríamos tantas peleas con el diablo como pensamos que tenemos. Porque lo que dice la Biblia es que el enemigo, cuando hay un texto en Ezequiel, si no me equivoco, o Isaías, después lo podemos escribir, este live se va a quedar. Sí. Pero hay un texto que habla de que cuando nosotros veamos al enemigo, vamos a decir, wow, pero esa cosita era lo que yo pensaba que me estaba atacando tanto. ¿Sabe? El enemigo es algo que nosotros a veces le damos tanto poder pensando que él tiene mi finanza agarrada, tiene mi sanidad agarrada, tiene mi liberación agarrada, y no necesariamente. El Señor ya pagó el precio, ¿sabes? Y el enemigo no se puede acercar a la sangre de Jesús. Y ese precio fue con sangre. La sangre de Jesús fue la que nos sana, es la que nos sana, la que nos libera, la que nos provee. Y ya ese precio fue pagado. Pero entonces, como te decía ahorita, ¿por qué acá podemos prohibir enfermedades? ¿Por qué acá podemos prohibir escasez? ¿Por qué acá podemos prohibir muerte? Porque ya lo prohibieron en el cielo, como dice Mateo 16. Porque ya lo prohibieron en el cielo, y con las llaves del reino, entonces es que tenemos acceso a prohibirlas acá. No es ni tan siquiera necesitamos algo, necesitamos las llaves del reino. Eso es lo que me dice Mateo 16, 19. Dice, exacto. Lo que dice es, te daré las llaves del reino. ¿Para qué? Para prohibir en la tierra lo que está prohibido en el cielo. Pero te las voy a dar para eso. Entonces nosotros necesitamos las llaves del reino para prohibir en la tierra lo que se prohíbe en el cielo, para liberar en la tierra lo que se libera en el cielo. Y la pregunta es, ¿qué provocan unas llaves en nosotros? ¿Qué provocan unas llaves en mi vida? Las llaves pues me dan acceso. Fácil. Si yo tengo las llaves de mi casa, hoy mismo yo fui a las 4 de la mañana a trabajar. Cuando llego, toco la puerta y no tenía las llaves, Zaira estaba adentro, tuve que tocar la puerta, yo siendo pues dueño, teniendo parte de lo que estoy aquí, está en mi casa, y yo no podía entrar porque no tenía las llaves. Entonces yo no pude tener acceso porque me faltaron las llaves. Nosotros no vamos a poder accesar el reino sin las llaves, que es la voluntad del Padre. Entonces Él nos da las llaves
para prohibir acá lo que se prohíbe allá y para liberar acá lo que se libera allá. Amén. Que es lo que estaba diciendo ahorita, pero quería poder recalcarlo porque a veces pensamos que tenemos, pues, que es por mi palabra, que es por lo que yo diga, y no es eso. Es por lo que el Padre haga. Exactamente. Es por lo que Jesús ya hizo. Eso así. Y hablando de las llaves y eso, yo quiero que la gente sepa también, Cristian, como estábamos hablando antes de tirar el live, que el reino tiene una cultura. O sea, el reino tiene su cultura. Y yo le voy a hablar un momento de la cultura aquí rápido. Y para empezar, ¿qué es cultura? Tenemos dos definiciones para que usted sepa qué es la cultura y cómo la palabra nos habla de la cultura que tiene el reino. Dice así, la primera definición: cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Es algo que pasamos de generación a generación para poder orientar las prácticas individuales y colectivas. Y nos dice bien clara la definición que es un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo. ¿Y qué nos dice Salmo 22, 30 y 31? La posteridad le servirá. Escucha bien, nos está diciendo que viene algo después. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, al pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Se está pasando de generación a generación la cultura del reino. O sea, ya estamos cumpliendo con una parte de la definición que la Real Academia Española le pone a cultura. Ya estamos cumpliendo que esa parte se está pasando bienes materiales y espirituales de un grupo social de generación a generación. Eso es lo que estamos haciendo, porque yo estoy seguro que Cristian a su hija le va a pasar el mensaje del reino. El Señor les dijo a sus discípulos antes de ascender: predicad, arrepentidos porque el reino de los cielos está en manos, se ha acercado. Y podemos ver durante todas las escrituras, en el Nuevo Pacto, en los evangelios, las cartas y todo, que lo que los apóstoles predicaban era el reino. El reino era lo que ellos predicaban. Eso era lo que ellos predicaban. Exacto. O sea, no predicaban otras cosas que nosotros a veces predicamos, porque el Señor nos manda a predicar para este tiempo. Pero lo básico, lo que es fundamental, es predicar el reino. Eso es. Y estamos pasando eso de generación a generación. Ahora bien, escuchen esta parte, porque esta es la parte que a veces, pero es que el reino no tiene eso. Sí, el reino tiene esta parte. Lo que nos dice la segunda definición: incluye lengua. Ya Cristian sabe por qué voy. Procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Wow. Y todo eso está explicado en 1 Corintios 12, del 4 al 10. Cuando nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Ahí hay lengua. Hay procesos que nosotros vamos a pasar. Hay modos de vida que nosotros vamos a estar viviendo. Hay costumbres. Hay tradiciones. Hay hábitos. Hay valores. Hay herramientas.
Los dones, tenemos dones, aquí lo dice la palabra, para poder manifestarlo. Operaciones, hay procesos, ¿sabes? Diversidad de ministerios, diversidad de conocimiento. Todos estos versículos nos están afirmando que el reino es una cultura. Wow. El reino es una cultura, ¿sabes? The kingdom culture. La cultura del reino. Como tú dices, el reino es un lugar, y si es un lugar, ese lugar tiene que tener una cultura. Exactamente. Y yo, como le estaba una vez predicando a los de la iglesia mía, porque nosotros, ¿sabes por qué nosotros podemos manifestar el reino también, Cristian? Sí. Porque nosotros cargamos el espíritu del rey. Wow, poderoso. Nosotros cargamos el espíritu del rey, porque nos dice la palabra que Él es rey de reyes. Yes. Él es rey de reyes, y como Él es rey de reyes, Él es el rey de ese reino. Y nos dice más adelante, tengo un versículo aquí antes para que tú hables, para terminar, que ya estamos en una hora. Pues zumba eso. Nos dice, por lo tanto, esto es en 2 Pedro 10:11, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Él te eligió a ti. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán, escucha bien, de par en par, las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino es de Jesús, y si tú cargas a Jesús, tú puedes manifestar el reino. Wow. A mí me impactó de eso que estabas hablando, del asunto de cómo la cultura, no sé si puede de nuevo como que leer la definición de cultura, que me impactó cómo empieza eso. Ok, ¿la segunda definición o la primera? La primera, creo que fue la primera. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. ¿Y cuál fue la segunda? Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La cultura afecta al individuo. Eso así. Es imposible que nosotros vivamos cultura del reino y no seamos afectados por esa cultura. No seamos cambiados por esa cultura, no tengamos otro lenguaje, otro comportamiento, otra forma de pensar, otra forma de hacer las cosas. Porque todo lo que nosotros hacemos culturalmente es porque se fue transmitiendo de abuelos, bisabuelos, padres, hasta nosotros. Y la cultura tiene un lenguaje, la cultura tiene un pensamiento. El puertorriqueño no piensa igual que el estadounidense. Sí. Ni el colombiano, ni el venezolano, ni el costarricense, ni el ecuatoriano. Todas las culturas tienen una forma de pensar porque el pensamiento de esa cultura afecta al individuo. Cómo se hacen las cosas allá afecta al individuo y no en Ecuador no se hacen las cosas igual como se hacen en Puerto Rico, ni en República Dominicana, ni en todos los países. Pero es el asunto de que nosotros debemos de dejar, lo voy a decir así, nosotros debemos dejar que el reino nos afecte. Ahí es que... Para poder entrar en su cultura. Si nosotros no dejamos que el reino nos afecte, nosotros no entramos a la cultura del reino. No cargamos su lenguaje, no podemos manifestar su lenguaje, no podemos manifestar su ideal, su pensamiento, su forma de vida. Porque en toda cultura hemos aprendido que en toda cultura hay un culto. La cultura viene de un culto que se hace. Por eso es cultura. Y en la cultura del reino es ese culto que nosotros hacemos. Pero miren y llegamos a lo mismo que estábamos hablando al principio.
La cultura del reino es el culto que nosotros hacemos. Pero el culto no es toda la cultura no se queda en el culto nada más. La cultura es todo el tiempo. Yo no soy puertorriqueño solo cuando estoy en Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño porque nací en Puerto Rico y aunque esté allá en Venezuela, yo sigo siendo puertorriqueño. Cuando yo nazco de nuevo en el Señor, esté donde esté, yo soy del reino y yo tengo que cargar esa cultura. O sea, la cultura nosotros no la podemos limitar a la reunión, a ese culto. Porque si no, bendito, el reino dura 2 horas semanales, o qué sé yo, las veces que sean. Y Dios queriéndonos dar todas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y queriéndonos dar tanto, y nosotros conformándonos con poquito. ¿Pero por qué? Porque no dejamos que el reino nos afecte. Cuando nosotros dejamos que cuando la cultura afecta al individuo, el individuo carga todo lo que tiene esa cultura, que es lo que estaba explicando. Lengua, pensamiento, costumbre, y es que tenemos que dejarnos afectar por el reino. Siguiendo por esa línea, la palabra que al principio yo les leí, que significa reino, que es reinar, gobernar, o que es un campo, un hábito. Sí. Esa palabra viene de una raíz que significa cimiento de poder. Mire, cimiento de poder. Y yo voy a decir esto, yo espero que nadie se ofenda, como decía Luis, no se moleste conmigo por la palabra. El reino tiene un cimiento de poder. El reino manifiesta poder, y por eso el primer texto, el texto base que usamos hoy fue que debemos manifestar poder continuamente todo el tiempo. Manifestar la sanidad, manifestar la liberación continuamente. Es imposible que yo cargue el reino sin poder manifestar ese poder. Eso no me cuadra. Porque el reino es manifestar continuamente sanidad, lo que dice el texto de Mateo 10. El reino es manifestar continuamente esas cosas. ¿Qué ha pasado? Que como la gente no se ha dejado afectar por el reino, pues entonces tengo que hacer otras cosas para poder, ¿cómo se dice esto? Para poder tratar de reemplazar el poder que no puedo manifestar por no estar teniendo una vida en el reino. Y poder es poder, ¿sabes? Donde sea que tú te pares, poder es poder. Puede ser de sanar a una persona con cáncer hasta que Dios te haya librado de un accidente, hasta que Dios ¿sabes? Provisión es provisión. Dios me provea $1.000.000 o una peseta, me provee. O sea, eso es provisión, eso es poder. Y nosotros debemos dejar de afectar, nosotros debemos de dejar que el reino nos afecte. Yo no sé por qué yo siento decir este testimonio. Lo voy a soltar, Luis. Suéltalo. Con ese asunto de dejar que el reino nos afecte. Yo tuve una experiencia, no se moleste conmigo, moleste con la palabra. Te la voy a copiar y la voy a decir ahora. Dale, tranquilo. Te voy a dar copyright, pero la voy a usar. Tranquilo. Yo tuve una experiencia hace varios años atrás, cuando yo estudiaba en el colegio Mayagüez, que me afectó. Que es como decir que el reino me afectó y me dejé afectar por el reino. Yo tuve una experiencia que fue que yo tenía clase a las 10 de la mañana. Entonces, pues yo todos los días me levantaba a las 8:30 para tener media hora para prepararme, bañarme, vestirme y salir para allá, y 40 minutos de viaje más o menos, 45. Entonces, estaba hasta 15, a veces hasta media hora buscando estacionamiento. En Área Blanca, el que estudia en el colegio de Mayagüez sabe lo que estoy hablando, y
infernal que es buscar estacionamiento ahí. El asunto fue que un día yo me levanto a las 8:30 y el Señor me dice, quiero que te pongas a orar. Y yo dije, bueno, pues está bien, pues una oración rapidita de esa. Gracias, Padre, por el día de hoy, y seguimos caminando. Me arrodillo, empecé a orar y me envolví. Y, brother, te digo que que a mí se me olvidó que yo iba a ir a estudiar. De momento yo estoy así y yo digo, espérate, que yo estudio y tengo que bajar a Mayagüez. Cuando yo miro el reloj eran las 9. Yo se supone que ya estuviera vestido, montar en el carro para bajar para allá. Exacto. Y yo estaba acabado de levantar en pijama. Yo me levanté, mandado, me di un baño ahí, me cambié, yo creo que terminé de vestirme en el carro. El asunto es que en 15 minutos ya yo iba de camino para allá, eran 15 o 20 minutos. Yo me monto en el carro y yo empiezo, Padre, ¿cómo fue que yo dije? Padre, recompénsame, hónrame, creo que fue la palabra. Yo te obedecí, fue la palabra. Padre, tú sabes que yo lo hice por obediencia. Yo me metí a orar por obediencia, no fue que me quedé pegado, sino que tú me mandaste a orar. Yo te pido que haya un ángel ahí en el colegio de Mayagüez que me reserve un estacionamiento, Padre. Envío un ángel que me guarde un estacionamiento. Mira que yo lo hice por obediencia, ayúdame, Señor, yo necesito llegar a tiempo y todo el asunto. Eso fue saliendo de casa de Isabela, pasan los 40 minutos de viaje, llego allá. Faltaban 5, más o menos 5 para las 10. Y cuando yo estoy entrando al área yo no sé lo que yo estoy diciendo, pero lo sentía bien fuerte compartiendo. Cuando yo estoy entrando al área de área blanca, para buscar estacionamiento, eso es pues inmenso. Al final, por allá, pero al final estaban los estacionamientos de impedidos, uno y el segundo de la línea amarilla. Por allá al final yo veo una persona que está haciendo así, Yo lo sigo suave, normal, buscando parking, porque yo no sabía que era para. Yo no sabía que no, ¿sabes? Yo dije, pues, una persona. No sabía, exacto. No sabía. Yo sigo buscando estacionamiento, no consigo, voy acercándome a donde la persona, yo creo que la persona me sigue haciendo así. Pues cuando yo me le acerco, la persona me hace, era una mujer, me hace así, y me dice, mira, pues como que mire, y había un estacionamiento libre. Era de los impedidos, el primero, el segundo de la línea amarilla. Pues yo entro, yo estaba como entre el apurado, medio bruto, que conseguí estacionamiento rápido. Exacto. Yo me bajo del carro y yo le digo, ay, gracias señora, de verdad que gracias. Ella me dice, te estaba esperando aquí, reservándote este estacionamiento. Que pases buen día. Yo estaba entre apurado, entre que tengo que llegar a clase, y yo, ay, gracias señora, de verdad que gracias. Cuando yo me doy media vuelta, yo recuerdo la oración que yo le hice al Señor, Señor, envío un ángel que me guarde el estacionamiento. Delante del Señor le digo, que cuando me acuerdo de eso, yo me miro así y la persona no estaba. La mujer no estaba. Yo lo único que recuerdo era que ella tenía, o sea, yo la recuerdo de la cintura hacia arriba y tenía como una blusa blanca. Pero, pues yo tuve ¿sabes? Fue tan fuerte la experiencia que el reino me afectó. Esa cultura, yo dije, pero ¿cómo es? ¿Qué es esto? ¿Tú sabes? ¿Cómo es esto? Y fue que hice la voluntad del Padre. Eso así. O sea, yo pude pedirle al Señor, y por eso le digo, milagro es milagro. Parece una tontería que me guardaron un estacionamiento. Mira mi preocupación, un estacionamiento. Pero por yo hacer la voluntad del Padre, yo pude recibir eso que yo pensé.
No sé si me dejo entender. O Sí, sea, no, no. el poder, el haber obedecido al Señor, en que Él me dijo, quiero que te separes y ores un momento. El yo separarme, orar, provocó esa experiencia en mi vida. Y así experiencias, como dos más he tenido así, con experiencias con ángeles, que, bueno, que se le, ¿sabe? Locas, humanamente locas. Una vez necesitaba entender el asunto de las fiestas, del Shabbat, y tuve una experiencia que, bueno, el reino me ha afectado en esas experiencias. El reino me ha afectado en esas experiencias. Pero yo tuve que dejar que me afectara. No sé si, ¿sabe? A lo que voy es poder entrar a esa cultura, es dejar que te afecte el que si el Señor te dice, órame un momento, mira, pues déjame orar. Eso hace. ¿Sabe? Si el Señor me dice, sepárate un momento, me voy a separar. Y es poder darle ese sacrificio al Señor, que a veces pensamos que solamente le sacrificamos a Dios, y esto lo aprendí esta semana. A veces pensamos que le sacrificamos a Dios solamente orando, leyendo la Biblia, ayunando, esas cosas que hemos escuchado mucho, haciendo vigilia, lo que sea. Pero se nos olvida que nosotros le damos al Señor sacrificios de alabanza. Yo le puedo sacrificar a Dios cuando yo perdono a alguien, yo le sacrifico amor a Dios cuando yo amo al que no se lo merece, por ponerlo así. Eso hace. Yo le sacrifico a Dios cuando yo perdono a ese que me hirió. Yo le sacrifico a Dios de tantas formas que uno puede sacrificar, que eso hace que uno se vea afectado por el reino y el reino empieza a entrar en la vida de uno. Lo sobrenatural se da en automático. Mira, la oración que yo hice por el parque fue apurada, fue desesperado, que iba tarde, no fue una oración que llegué al quinto cielo, me fui en esto, sino que, pero vi lo sobrenatural por dejarme afectar. O sea, por Eso hace. dejarme afectar. No, y yo quiero que la gente entienda, ¿verdad? Ya que esto es perfectamente para uno cejar con esta parte. Tenemos, como tú nos estás hablando, tenemos que dejar que el reino nos afecte a nosotros. Y lo más importante que yo quiero que los que nos están escuchando entiendan es que nosotros tenemos que adaptarnos al reino, a la cultura del reino. Tenemos que ajustarnos a la cultura del reino y no ajustar el reino a nosotros. A O nuestra sea, cultura. a nuestra Wow. cultura. O sea, que no, lo que nosotros no podemos hacer es escoger algunas cosas del reino y querer que vengan en vez de que el reino venga completo. No, el reino cuando viene, viene completo. Aunque te guste o no te guste, la fuente que te guste y no te guste, como quiera va a venir. Uh-huh. Y es importante entender eso, ¿sabes? Y para terminar, porque a veces, como estamos hablando, para terminar esta parte del reino y todo, a veces no nos gustan algunas cosas, para poner un ejemplo, algunas cosas quizás de nuestra cultura puertorriqueña no nos gusta y queremos cambiarla. Uh-huh. Pero si cambiamos eso, ya deja de ser la cultura del puertorriqueño. Wow. Así Porque mismo. la cultura es todo completo. O sea, tú cambias algo, ya deja de ser esa cultura. Se convierte en algo nuevo. Porque ya la cultura ya está diseñada y está estructurada en lo que es esa cultura. Uh-huh. Y, Wow. y es esa parte. Entonces, si tú quieres solamente coger algunas cosas del reino y dejar algunas cosas, usted no está trayendo el reino a los cielos. Usted no está haciendo la voluntad del Padre. El reino no va a venir. Usted no puede decir que eso es el reino, no. Usted tiene que dejar que el reino venga completo. Aunque a usted no le guste algunas cosas, usted no entienda algunas cosas, usted tiene que aceptar eso, punto y se acabó. Porque a veces algunos o algunas personas no creen o no experimentan o no tienen la confianza de que, es que eso ya pasó. Ya ese don pasó, eso era ya el tiempo de antes, ya esto pasó, esto lo otro, ¿sabes? Eso no, yo no lo recibo porque eso era antes, eso no ahora.
¿Estás seguro? Tú estás diciendo al Espíritu, tú no estás recibiendo algo del Espíritu. Tú le estás diciendo al cuerpo de Cristo que no, alguna parte. Usted está escuchando lo que usted está diciendo. O sea, usted está tratando de moldear el reino a tu manera. Usted está adoctrinando el reino. Sí. Ya el reino, la cultura del reino ya está establecida. Tú la recibes como es. No importando si hay algunas cosas que no te gustan. Por ejemplo, quizá, Cristian, a ti te ha pasado como a mí me ha pasado. Hay cosas que a veces nos confrontan de la palabra. Del reino nos confrontan y por un momento como que no nos gusta eso y tratamos de que no, eso no puede ser así, que no es así. Y después le estamos dando tanto casco a eso que al final, mira, yo estaba mal. Yo no puedo competir. Yo lo recibo. Olvídate, lo recibo. Aunque no pueda entender por un momento, pero como viene de ti, yo tengo que creerlo. Y yo creo, Cristi, yo sé que ibas a decir algo ahí. No, sí, es hay que ser lo suficientemente humilde, digo yo, y dejarse moldear por el Espíritu para poder decir lo que acabas de decir. Mira, yo estaba mal y de verdad que tuve que cambiar ese pensamiento que yo pensaba que era lo que era. Y el reino se toma completo. ¿Sabes? Yo no puedo decirle al Espíritu Santo cómo es que él tiene que hacer las cosas, que las cosas se deben hacer así, porque yo creo que eso es lo justo, lo bueno. No, aquí tenemos un jefe que es nuestro padre y hacemos lo que él pide que nosotros hagamos. Eso es así. Hay un comentario de unos pastores, ellos son pastores en Orlando, Florida, Winter Heaven, si no me equivoco, pastores David y Annette, allá de Florida. Le estoy viendo. Dice, hay personas tan fieles a su cultura que limitan el reino. Eso es así. Eso es muy cierto, ¿sabes? ¿Cómo somos tan fieles a nuestra cultura? Qué sé yo, no quiero sentirme que estoy condenando o lo que sea, no quiero poner ejemplos condenatorios, pero a veces ponemos la cultura de nosotros antes que la cultura ¿sabes? Que lo que el Señor quiere hacer. Eso así. Y Dios quiere hacer unas cosas que están en su plan, que es lo mejor para nosotros. Dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No dice que su voluntad me va a gustar todo el tiempo, ni que su voluntad yo considero que es la mejor, no. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso así. Y hay momentos en su voluntad donde puedo sentir que no me gusta, pero es por no entender su voluntad. Cuando yo entiendo su voluntad, yo puedo decir, wow, su voluntad es agradable. De verdad, en ese momento no me gustó, pero pude entender que lo que él quería enseñarme era esta cosa. Y nosotros pues no podemos cambiar los muñequitos Dios los puso. Y es poder ser afectados por eso, lo que estabas hablando, poder ser afectados por eso, no cambiarlo, tomarlo como él lo estableció. Antes de terminar, ¿verdad? Dejarle claro a cada uno de los que nos están escuchando, entendiendo que para que el reino sea manifestado aquí en la tierra tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y el reino debe ser manifestado continuamente, en todo momento, no solamente en las reuniones de los domingos o cuando se reúnan ustedes las congregaciones, sino que es en todo momento, no importando si está en su casa, en algún lado, es en todo momento que se supone que el reino es manifestado. Y como estaba hablando el pastor Cristian, dejarnos que el reino nos afecta a nosotros, y cuando somos afectados por el reino nuestra vida cambia por completo y podemos hablar de lo que el reino hace en nuestras vidas y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y recordar muy claro que tenemos que ajustarnos nosotros
a la cultura del reino y no dejar, y no nosotros ajustar el reino. Ajá. Y antes de terminar, ¿verdad? Yo quiero que, como siempre estábamos diciendo, no se queden con lo que el pastor Cristian y yo acabamos de hablar, de esta conversación que tuvimos, sino que usted vaya en la palabra, busque las escrituras, escudriñe y pida la dirección del Espíritu. No se vaya a leer por su propia cuenta, sino que pida la dirección del Espíritu para lo que lo guíe y le dé revelación. Amén. Y que lo que el pastor Cristian y lo que yo hemos dicho sea revelado a ustedes. No solamente sea una información que ustedes hayan recibido, sino que el Señor se la revele por el Espíritu. Usted puede entender lo que hemos hablado en el día de hoy. Así que le voy a pedir al pastor Cristian si puede tener una oración para culminar en estos momentos y despedirnos. Claro que sí. Yo te doy las gracias, Luis, por la oportunidad de poder hablar aquí en este foro que Dios te ha entregado. Y no, yo sé que no se va a quedar aquí. Yo sé que no. Que ya te he dado solicitudes para que pueda venir y hacer otras cosas. Pero nada, puesto de acuerdo con mi hermano Luis y puesto de acuerdo con ustedes, oramos en este momento al Padre clamando para que así como Jesús oró, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Así nosotros declaramos sobre cada persona que está viendo este video, sobre cada familia, sobre cada casa. Nosotros venimos hablando en el nombre de Jesús, declarando, como ya Jesús lo habló sobre ti, que el reino de los cielos se acercó, que el reino de los cielos es accesible, que tú puedes accesarlo y está tan cerca como en la palma de tu mano. Que cada casa, que cada vida, que cada familia entra y accesa, que es afectada cada persona con la cultura del reino de los cielos. Padre, nosotros clamamos para que tú sorprendas a las personas que nos están viendo, que salgan testimonios, Señor, de esta noche, de que fueron sorprendidos por tu poder, Señor. El reino está cimentado en tu poder, Padre. Y clamamos, Padre, para que tú sorprendas, Padre, que las personas que nos están viendo puedan, si hay alguno enfermo entre nosotros, que reciba sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Si hay algún oprimido, que reciba liberación en el nombre de Jesús. Si hay alguno que ha estado pasando problemas, dificultades, Padre, te pedimos, Señor, que tú seas soplando sobre ellos aliento de vida, soplando sobre ellos sanidad, soplando sobre ellos, Padre, y que se desate una ola de liberación, Padre, sobre cada familia, sobre cada casa que nos está viendo, sobre cada persona, y que sean afectados por tu reino, por el reino de los cielos que tú, Jesús, manifestaste aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, gracias a todos los que nos vieron. Pastor Cristian, gracias por estar con nosotros. Siempre decir que sí. Gracias por apoyarnos siempre en todas. Quiero que ustedes pasen por la página del Ministerio Internacional Jesús, le den un like, que es la iglesia de nuestro hermano Cristian Vélez, en la cual él pastorea. ¿Verdad? Y quiero también que sepan que el sábado 8 de agosto a las 7 de la noche, la iglesia Ciudad de Salvación, Reino Shekinah, una actividad en la cual nos vamos a unir como una sola iglesia, como un solo cuerpo, a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, y sabemos que el reino está establecido. Y lo que queremos es que el Espíritu de Dios y el reino se manifieste ese día, esa noche. Como lo fue en el pasado, sabemos que lo hará en el presente y en el mañana. Así que, Cristian, gracias nuevamente. Les bendecimos a ti, a su familia, a su iglesia, en gran manera. Bendiciones a ti, bendiciones a tu casa, a tu esposa, al pastor Luis Vadillo, que está ahí conectado, a toda tu familia. De verdad que les bendecimos. Ya apunta la fecha, sábado 8 de agosto, Reino Shekinah. Vamos a ver si desde el lunes empezamos a darle a eso en la emisora también para gracias, brother. Y que la gente pueda llegar. Y de verdad, de nuevo, gracias por dejarme aquí, por la invitación y
poder tener esta conversación contigo, que yo sé que mucha gente fue bendecida. Eso así. Y esto es, hermano, tan fácil y tan accesible como en la palma de su mano. Eso así. Entienda que Dios quiere manifestar su poder en cada casa de nosotros, y pues es a través del reino. Y de verdad, Luis, pues gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, así que gracias a todos que se conectaron y se unieron con nosotros. Denle like a la página, denle share a este mensaje, que Cristian y yo tuvimos esta conversación. Comparte el mensaje agradable de Dios. Así que los bendecimos a todos ustedes, y que la paz del Señor, y que el Señor le haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre su familia. Dios les bendiga en gran manera. Amén.